yo quisiera hacerle algunas preguntas también. Siempre que llega un nombramiento a la comisión o al Senado, yo examino con mucho detenimiento a cada uno de los designados. Investigo con profundidad, ¿verdad? Todo lo que son credenciales, académicas, personales, trayectoria profesional, etcétera. Y he escuchado con detenimiento las respuestas que ustedes le han ofrecido a nuestras compañeras y, por supuesto, he examinado la ponencia que cada uno de ustedes trajo para la comisión de nombramiento. Primero que nada, pues yo me siento contento de ver jóvenes con las credenciales, el talento y la trayectoria que ustedes tienen, ¿verdad? Hay esperanza en Puerto Rico. Alguna gente piensa que no tenemos una juventud talentosa. Yo creo que tenemos una gran cantidad de jóvenes talentosos que aportan positivamente. Así es que eso es una buena noticia, ¿verdad? Dentro de todo lo que ocurre y acontece en Puerto Rico. El compañero Toledo le hizo una pregunta a ustedes sobre entre lo que es justo y lo que es la función del fiscal. La licenciada Aquiles, siempre que hablaba diciendo nosotros, refiriéndose al Ministerio Público como un equipo. Yo fui fiscal, yo sé lo que es estar ahí. Y sé, ¿verdad?, como ustedes también, algunas saben y otras se enterarán, que en las diferentes etapas de la investigación y el procesamiento criminal no opera el mismo fiscal. Investigación, regla 6, vista preliminar, juicio, reseñalamiento, entonces el otro señalamiento no necesariamente está el mismo fiscal, y se va conformando un expediente o se va levantando, ¿verdad?, una información que el que tiene el documento en sala no necesariamente tiene todos los elementos de juicio, ¿verdad? Tiene lo que está ahí. En muchas ocasiones, por la dinámica y por el volumen de casos, el fiscal llega a sala con 15, 20 expedientes sin que necesariamente los haya podido examinar con la profundidad que merece, ¿verdad?, cada uno de ellos. Y hay gente que piensa que unos casos son más importantes que otros, ¿verdad? Ciertos casos de ciertos delitos pues requieren una preparación mayor, ¿verdad?, una elaboración mayor de la estrategia para prevalecer, y otros pues se tratan, digamos, de una manera un poco más liviana. La licenciada Carmen Sí, contestó que lo esencial es la búsqueda de la verdad. Eso fue lo que usted dijo. sí. Bien. Y la experiencia que yo tuve, en algunas ocasiones se levantaba un expediente para someterlo en regla 6, en determinación de causa, que podía cumplir en ese momento con los estándares de la cintila, pero eventualmente no iba a tener la evidencia que pudiera sostener, más allá de duda razonable, la convicción de un ciudadano. Y pues entonces hay casuística que ya todos ustedes conocen, de que no se debe someterle a los rigores de un juicio a un ciudadano y toda la cosa que ha dicho el Tribunal Supremo sobre ese tema. Pero también hay una política pública que ahora, pues, por ejemplo, con los casos de violencia doméstica, ahora los fiscales y los jueces, por lo que ha sido la presión pública, no dan espacio a ningún, ¿verdad?, caso. Si terminan no causa, pues van en alzada a los casos de violencia doméstica, porque, ¿verdad?, quieren asegurarse de que luego no ocurra otra cosa, y entonces digan el fiscal, el juez, y toda esa dinámica que se da, y entonces alguna gente habla de la dignidad del silencio, de que no se pueden defender y toda esa cosa. Lo importante para nosotros en el Senado es que el que llegue a la Fiscalía o a la Judicatura tenga la capacidad y el entendimiento que de donde hay caso hay y donde no hay caso no hay. Y a veces los medios de comunicación, la mayoría de las veces,
publican una información que es totalmente distinta a lo que es el contenido del caso, la evidencia. Entonces quieren tener un culpable. Y si el acusado sale bien, pues entonces el culpable va a ser el fiscal o el juez o el otro, porque a alguien tienen que demonizar. Y para tener la responsabilidad de acusar o de juzgar, se requiere carácter. Y respectivamente de lo que sea la opinión pública, se tome la decisión correcta para uno estar tranquilo consigo mismo, con su conciencia. Cuando usted, licenciada Aquiles, me hablaba de nosotros, yo me preguntaba, ¿y qué tal si a la licenciada Aquiles, como fiscal de sala, le llegara un expediente donde el trámite previo de investigación fuera deficiente, no tuviera la evidencia, los testigos no necesariamente aportan pruebas a base de declaraciones juradas que obren el expediente, pruebas suficientes para lograr la convicción? ¿Cuál sería su proceder? Señor presidente, se archiva. Entonces ahora el Departamento de Justicia tiene algunas directrices de que no pueden negociar los fiscales los casos de violencia doméstica, y por ahí está el procurador, ¿verdad? Está por ahí, yo lo vi. No pueden negociar los casos, no pueden, ¿verdad? Le han reducido la discreción a los fiscales de sala. Lo trataron de hacer conmigo cuando yo era fiscal, ¿verdad? Y yo siempre planteaba que la autoridad de mis supervisores llegaba hasta donde la ética profesional mía chocaba con ellos. Dígame usted. Señor presidente, a esta fiscal no le va a tener miedo jamás a tomar una determinación que involucre hacer lo correcto, lo ético, independientemente de la reunión que a mí me espere con algún superior. Porque cuando el Senado de Puerto Rico me confirme, está confirmando a la fiscal Xiomara Aquiles Morales para que tome decisiones libres de cualquier prejuicio o de cualquier cadena. Y aparte de que yo tengo unos superiores y sí les respeto, no deja de ser una encomienda que no solamente es para mis superiores, es para esta servidora. Claro. Y esta servidora hará lo correcto en cualquier momento. Y si estoy en una conciencia y paz absoluta de que no se debe de erradicar, me pueden poner cualquier cámara o cualquier entrevistador y la respuesta seguirá siendo no. Muy bien, pero no digamos de acusar. Habiendo ya llegado el caso a la sala, después de superado vista de determinación de causa y vista preliminar y el acto de lectura, y usted llega con un expediente que le prepararon otros fiscales que estuvieron manejando el caso y no fueron de su satisfacción. Si hay deficiencia, las hay, y la verdad es solamente una. Y yo no voy a estar empujando un caso ni mi ética. La responsabilidad es una. Así que yo hablaré con mi fiscal de distrito y le informaré las deficiencias que tiene el caso, y se utilizará la 247A de procedimiento criminal, porque no vamos a estar enjuiciando a una persona sin prueba que se pueda probar más allá de dudas razonables. Un fiscal con miedo no debería ser fiscal, ¿verdad? Eso es correcto. Muy bien. Esa es la respuesta que yo quería. A la licenciada Carmen no le voy a preguntar porque ya yo tengo claro cómo usted procedería. Su trayectoria es impresionante. Gracias. Y su suegro es un gran amigo mío, ¿verdad? Así que, igual que la de todas, ¿verdad? La trayectoria de todas es impresionante, pero en el caso suyo usted ha tenido una variedad de experiencias que no es típica, ¿verdad? Para los que llegan a la fiscalía. Exacto. Licenciada Pérez, ¿usted qué respuesta me da a lo que le plantea la licenciada Aquiles? Varias cosas. Primero, yo estoy clara, donde manda capitán no manda marinero. Yo puedo siempre hablar con mis supervisores, decirles lo que yo creo, pero al final del día el Ministerio Público es uno, no es Stephanie. Así que si tuviera una instrucción de que hay que llevar un caso, yo lo voy a hacer. El expediente puede ser deficiente, lo que haya venido, eso pasa todos los días. En el tribunal, como oficial jurídico, se nota, es patente. Pues mira, aquí quizás si hubieran hecho esto desde el principio, estaba más sólido el caso, no pasó. La realidad es una, hay que
hacer las cosas con lo que se tiene. Si hay que llevarlo, yo voy a hacerlo con la mejor de mi capacidad, mi máximo esfuerzo. Al final del día, quien determina si hay causa o no es el juez. Yo le pongo los hechos, el derecho y él decide. Así que primero, estar clara de la autoridad. Segundo, mi título pues es independiente, hacer mi trabajo siempre dando el máximo. Y al final del día, claro que el sistema de justicia también se compone de los jueces, que son quienes determinan. Claro. En la Fiscalía ni hay capitán ni hay marinero, opera la ley, licenciada. Así que no hay capitanes y ni marineros tampoco. Y le voy a decir esto, el fiscal tiene la misma autoridad que el juez, tienen funciones diferentes, pero tienen una autoridad equivalente en el ánimo de hacer justicia. Nunca olvide eso. Licenciada López, dígame usted. La responsabilidad ética es individual, por lo tanto, en una situación en que me toque trabajar un caso, ¿verdad? O que me asignen un caso que yo entienda que no procede en derecho, la realidad es que lo que procede es el archivo. Claro. Independientemente, ¿verdad? Lo que pueda solicitar un supervisor, ciertamente, como bien mencionó la compañera Aquiles, el superior merece un respeto, pero también yo tengo que dejarme llevar por la justicia y por lo que es lo que corresponde en derecho y lo que establece la ley. Déjame decirle esto, licenciada. Por supuesto que los jueces merecen respeto y los fiscales también. Así es. Los que representan al pueblo de Puerto Rico allí son ustedes, ¿no? Y ciertamente hay casos que son, ¿verdad?, delitos intencionales, que no hay duda por la prueba, ¿verdad? Pero hay otros que son desgracias. Y cuando ocurre una desgracia y se aplica la ley, bueno, pues ahí es que comienzan las interpretaciones de, vamos a meter preso a aquel y a este no, y a este le damos probatoria y a aquel no. Y por eso hay a veces tantas determinaciones tan disímiles, siendo imputado exactamente el mismo delito. Y yo se lo digo porque con toda franqueza yo estoy bien impresionado, ¿verdad?, con la juventud que tenemos hoy aquí, ¿verdad?, para ser fiscales y sé que de lo único que no se van a arrepentir nunca es de ser valientes. Hagan lo que tengan que hacer conforme a la ley, conforme a la ética, y que les permita estar tranquilos con su conciencia, más que cualquier otra cosa. Si tenemos los mejores fiscales y los mejores jueces, cada cual con su criterio correcto y con total apego a la ley y a la ética, vamos a tener un sistema de justicia que cada vez habrá menos crítica. Hay gente que no confía en nuestro sistema de justicia y creen que para los que tienen la capacidad económica hay una justicia y para los que no la tienen hay otra. Y hay ejemplos para los cuales ellos podrían, ¿verdad?, argumentar diciendo, este caso demuestra lo que estamos diciendo, pero nosotros nos tomamos muy en serio aquí la evaluación de los fiscales y los jueces precisamente por eso. Porque queremos tener un sistema de justicia que la persona que tenga la menor capacidad económica sienta la confianza de que va a ser tratado como corresponde. Yo no tengo ninguna otra pregunta, yo les agradezco a ustedes. El próximo lunes 16, me parece que es 16 de junio, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramiento va a tener una vista ejecutiva en la mañana y en la tarde tenemos la expectativa de traer a la consideración del Pleno el nombramiento de ustedes. Así que si nos quieren acompañar, coordinan con María Alma para que nos acompañen en el Salón de Mujeres Ilustres, para que sus familias que están aquí, ¿verdad?, que les agradezco a todos que los acompañaran, ¿no?, también estén con nosotros, ¿verdad?, ese día cuando atendamos el nombramiento. Le agradezco a las 4 licenciadas, ¿verdad?, la respuesta. Muchas gracias. Gracias. Licenciado Licea. De entrada, quiero agradecerles por la oportunidad que me dan por estar aquí en el día de hoy. Para mí es un honor. Mi nombre es José Alberto Alicia Matías y comparezco ante este prestigioso cuerpo legislativo con el más alto sentido de humildad y respeto. Debo mencionar que me siento entusiasmado, pues a través de nuestras vidas nos topamos con momentos significativos y oportunidades que nos surgen a diario, y sin duda este es uno de ellos. Con mucha emoción, procedo a expresarles unas palabras con el propósito de que puedan conocer brevemente la trayectoria de este servidor, así como la forma y manera en que visualizo la posición a la que se me nominó. Nací en el año 1995,
y me crié en el seno de una familia humilde que al día de hoy vive en el pueblo de Utuado, Puerto Rico. Dios me bendijo con 2 hermanos menores a quienes amo y con los que, en definitiva, creé en las mejores memorias de infancia. Además, tuve la dicha de crecer con ambos padres, quienes siempre me inculcaron valores y dieron la milla extra para que mis hermanos y yo pudiésemos superarnos y salir adelante. Con mucho orgullo, puedo decir que soy producto de la escuela pública, pues mi familia carecía de los recursos económicos suficientes para costearme estudios privados. Comencé mis estudios en la escuela Carmen Aponte, donde cursé hasta el 6º grado, graduándome en excelencia académica, obteniendo el promedio más alto de toda la clase. Posteriormente pasé a la escuela Francisco Jordán, donde conocí a muchas de las amistades que preservo a la fecha de hoy. Allí también me gradué de 9º grado con el promedio de excelencia académica y obtuve el promedio más alto de toda la clase graduanda. Luego pasé a estudiar a la escuela Luis Muñoz Rivera, lugar en que culminé mis estudios superiores para el año 2013. En agosto de ese mismo año me convertí en el primer miembro de mi familia en cursar estudios universitarios. Por medio de un maestro que me dio clases en la escuela intermedia, creé enlaces con la Pontificia Universidad Católica, recinto de Ponce, consiguiendo hospedaje institucional y estudio y trabajo. Debido a esas circunstancias, decidí apartarme por primera vez del campo que me vio crecer. Con el propósito de desarrollarme, me mudé para el pueblo de Ponce, donde finalmente estuve viviendo alrededor de 7 años. Obtuve un bachillerato en Artes y Humanidades con concentración en estudios prejurídicos. Fue aquí donde reafirmé mi decisión de estudiar Derecho y empecé poco a poco a prepararme para el próximo paso, el Juris Doctor. Pertenecí a asociaciones académicas, me desenvolví en el deporte, conocí a personas de distintas partes de la isla y creé una experiencia única en la vida. Asimismo, fui parte del cuadro de honor del decano, trabajé como asistente en la biblioteca de la Escuela de Derecho y hasta me desempeñé como ayudante del director en la residencia de varones Santa Catalina. Antes de graduarme en el año 2018, solicité y tomé los exámenes de admisión para la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. A su vez, solicité un préstamo con el propósito de sufragar los gastos de admisión, pues en ese entonces carecía los ingresos para costear los mismos. Fui admitido a la Facultad de Derecho en enero del 2018 y desde entonces tuve la oportunidad de desarrollarme intelectualmente en el campo que siempre quise ejercer. Siempre me interesó el ámbito de lo criminal y con ese enfoque. Aquí no tenemos prisa. Si necesita una pausa, la tiene. Y con ese enfoque me aseguré de que mis cursos electivos estuviesen dirigidos a temas, que me fuesen beneficiosos en ese aspecto. Participé y representé a la institución en debates, pertenecí a asociaciones, fungí como asistente de cátedra y tutor, fui editor auxiliar y redactor en la revista de Derecho Puertorriqueño y además obtuve una experiencia real de litigio en la clínica externa. Fueron 3 años de mucho sacrificio y aprendizaje que al final del camino valieron la pena. Tan pronto me gradué, comencé a estudiar para tomar la reválida en el mes de septiembre de 2021. Este proceso no fue fácil porque además de los sacrificados. Licenciado, escúcheme, míreme. ¿Le costó trabajo llegar aquí? Pues llegó, tiré para adelante. ¿Entienda eso? Además de los sacrificados y las dificultades que trae consigo, mi padre falleció pocos días antes de sentarme a estudiar. Este proceso de duelo, añadido a los demás problemas y obstáculos que enfrenté en esos meses de estudio, sumó una carga adicional a un proceso que de por sí presentó un alto grado de complicación. No obstante esas batallas personales que enfrenté, opté por tomar mi reválida y en septiembre de 2021 recibí el anhelado paz. Juramenté el 29 de enero de 2022 y desde entonces me desempeño como auxiliar jurídico en el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Tengo la bendición de trabajar mano a mano con el honorable Felipe Rivera Colón, quien figura como uno de los miembros con más años de experiencia en la judicatura de nuestro país. Desde esta posición he tenido la oportunidad de trabajar con un sinnúmero de casos y diversidad de temas, incluyendo aquellos de índole penal. Desde una óptica apelativa he profundizado en el estudio del procedimiento
criminal, el manejo y presentación de evidencia, las garantías constitucionales del acusado, el impacto que tienen las decisiones judiciales en nuestro sistema judicial y en la sociedad en general. De igual manera, he tenido la dicha de trabajar recursos de personas indigentes, incluyendo confinados, lo que me ha capacitado con una comprensión clara de las dinámicas con sentencia y los mecanismos disponibles para la revisión judicial. Además, como miembro del Poder Judicial, he asistido a un sinfín de cursos de educación jurídica continua que en su mayoría tratan aspectos prácticos sobre el procedimiento criminal y penal de Puerto Rico. Estoy convencido de que esta experiencia apelativa me ha preparado para asumir el puesto al que se me nominó. Finalmente, y en cuanto a mi visión sobre el cargo de fiscal auxiliar 1 se refiere, debo comentar que para mí esta posición representa una oportunidad, no tan solo para traducir la experiencia que he adquirido a través de mi trayectoria en el manejo de casos penales, sino una oportunidad para hacer lo que siempre he querido hacer. Visualizo la función del Ministerio Público como la de aquella persona comprometida con la búsqueda de la verdad como un garante de la protección de las víctimas de delitos y como un servidor público comprometido con el procesamiento de delincuentes. Reconozco que esta posición es privilegiada y estoy consciente de que con ello vienen sus retos y sacrificios. Sin embargo, estoy convencido de que esto es lo que aspiro y me comprometo a desempeñar el cargo con el rigor que merece el pueblo de Puerto Rico. Gracias, licenciado. Senador Ángel Toledo. Compañera Payal Velo, licenciada Lugo. Yo quisiera que usted me abundara y también con lo demás, pero usted fue la que dijo que aun cuando no se lograra la convicción, cómo se sintió la parte, ¿verdad?, que representaba el Ministerio Público era lo fundamental, y yo quisiera que me abundara un poco sobre eso. Gracias por su pregunta. ¿Cómo se siente la parte víctima? Sí, porque usted planteó de que el hecho de que tuviera la oportunidad de confrontar al agresor, de tener el proceso y de la valentía de participar de un proceso que puede ser nuevamente angustioso, ¿verdad?, nuevamente lastimarse. Y yo quiero que me abunde de eso porque me recordó una experiencia que yo tuve y la voy a compartir con los tres para que me reaccionen. A ver, abúndeme. Pues gracias. La mayor parte de los casos donde he tenido algún fallo veredicto de no culpable y la víctima termina el proceso, culmina esta etapa, se lo digo antes de declarar y después que la felicito y que en efecto es un logro. Mi experiencia ha sido, las veo y los veo como si se les fuera un peso de encima, a pesar de que hubieran querido otros resultados, pero los veo como más livianos. Uno pensaría que no, que su meta era que saliera culpable, pero la realidad es que el proceso nada más de ellos pensar que tienen que ir al tribunal, que se tienen que preparar, que tienen que enfrentarse a un jurado, que tienen que enfrentarse, ver la familia, es algo tan ansioso para ellos que muchos no llegan. El llegar, el declarar, el pasar el proceso, mi experiencia ha sido que se sienten livianos y también ¿verdad? Gracias a Dios han podido ver que uno se esfuerza, que uno objeta cuando tiene que objetar, uno trata de hacer las preguntas necesarias para aclarar toda duda que surja en el proceso y que sienten que fueron defendidos, ¿verdad? Que su reclamo fue oído. Y aunque no tienen ese resultado, los veo como que salen livianos y que entendieron el proceso y que sintieron que su abogada estuvo allí. Y dicen, pues, prejuicios o otras situaciones, pero se sienten que fueron defendidos y que se hizo justicia a pesar de que no fue el resultado que querían. ¿Usted ha escuchado un refrán que dice que hay que saber ganar y saber perder? Sí. ¿Qué usted cree de eso? Porque ciertamente tenemos los dos sacos en todos los procesos, se le dice a todas las víctimas y uno mismo nos levantamos y nos miramos en el espejo y no estamos para ganar casos, eso no es el propósito de un fiscal, estamos para pasar pruebas y en la búsqueda de la verdad. Y siempre tenemos que estar preparados mentalmente para el resultado que no está en nuestras manos, pero que yo pueda hacer todo lo que fue encomendado, pasar la prueba correctamente y argumentar en derecho y hacer valer los derechos de las víctimas, independientemente del resultado. Así que independientemente del resultado, usted entendería que prevaleció, si hizo su trabajo. Si yo hago mi trabajo, me siento satisfecha. Pero hablando en términos generales, hay un gran pensador que dice que la derrota
a veces está revestida de una dignidad que la victoria no conoce. No, pero yo le voy a decir algo. Yo creo que ese refrán de que hay que saber ganar y saber perder es una gran mentira de la antigüedad. Perder pierde cualquiera. Gana el que sabe ganar. Y el triunfo no significa necesariamente que prevaleció. El triunfo tiene un significado mucho más amplio. Y cuando usted hizo esa expresión, pues yo recordé en mi práctica, y aquí el licenciado Mercado, y estoy seguro que el licenciado Alicea, quiero que me reaccionen también. Yo tenía un caso bastante difícil como abogado de la práctica. Yo antes de ser fiscal fui abogado de la práctica privada. Yo estaba solo en mi oficina allá en Trujillo Alto. Y tenía un caso duro. Y yo recurrí tantas veces de las terminaciones de instancia que el juez superior citó, no para vista, sencillamente para conversar con el fiscal conmigo. Y el juez me dijo algo que a mí me molestó, me irritó, ¿verdad? Porque todos los que estábamos en el entorno del caso entendíamos lo duro que era para mi representado, ¿verdad? Y el juez de buena fe, de muy buena fe, me dijo: licenciado, usted tiene un caso malo. Me dijo eso el juez. Imagínese usted, licenciado, imagínese, que el juez le diga eso. Y el fiscal, y yo también fui fiscal, me dijo: yo tengo un caso bueno. Me sentía yo peor todavía, ¿verdad? Y en la creatividad que tenemos todos los puertorriqueños, yo miré fijamente al juez y le dije: oiga, juez, entonces usted dice que yo tengo un caso malo. Y yo: sí. Y si yo tengo un caso malo, pues el fiscal tiene un caso bueno. Me dijo: definitivamente. Y pues el fiscal debe tener cuidado porque no hay caso malo que se dañe. El caso malo se arregla. Los casos que se dañan son los casos buenos. Y al fiscal se le puede dañar el caso. Y conseguí una alegación preacordada que no me querían dar, ¿verdad? Porque luché y es lo que veo en lo que usted planteó. Ahí está la victoria, en que la persona en que representamos entienda que dimos el máximo. El resultado final sobre si se prevaleció o no es un dato, pero el ánimo de cómo nuestro representado, bien sea como abogado o como fiscal, se sintió por el trabajo realizado, eso es lo cardinal de todo abogado, sea juez, fiscal, abogado de la práctica privada. Y ustedes que están comenzando, pues se lo comparto porque es importante tener ese dato, ¿verdad? Que el representado entienda que se trabajó con la pasión, con la responsabilidad y el sacrificio que meritaba, y respectivamente de qué ocurre al final. Ese es un dato importante. Licenciado Mercado, reaccióneme a eso. Sí, honorable presidente, siguiendo por esa misma línea, la práctica privada lo viví muchas veces, aunque no tuviera una sentencia de no culpable, pero a veces el trabajo que se hace, me tocó una experiencia de un joven en mi barrio, un barrio colindante entre Isabel y San Sebastián, de pocos recursos, pero logramos una alegación preacordada después de mucho esfuerzo. Y ese esfuerzo que le dimos, ¿verdad?, de las negociaciones constantes, ¿verdad?, en ese caso, todavía el día de hoy, el joven me ve y me lo agradece. Y para mí esa es la victoria que yo llevo. En estos 6 años, que encontrarme un cliente que me dice: sé que te fajaste, que diste lo máximo por mí, eso me llena. Y para mí ese es el verdadero significado de la victoria. Alicea. Como usted muy bien mencionó, ¿verdad? Lo importante es sacrificarse, siempre dar el máximo, porque al fin y al cabo nosotros somos profesionales del derecho y la labor que nosotros hacemos no solamente la miran los compañeros, la miran también las víctimas, que como siempre decimos en tribunal, para esa persona ese es su caso más importante. Y yo pienso que lo más triste es, ¿verdad?, uno ser la víctima y no poder hacer nada, ¿verdad?, porque quien tiene la diligencia de expresarse en sala y de evaluar los procesos del fiscal, y que tú sepas que no se está haciendo el trabajo que se tiene que hacer. Y yo creo que lo más importante siempre es dar el máximo como profesional, y aún en esos casos, ¿verdad?, que uno no logre
una convicción por la razón que sea, uno siempre estar satisfecho con la razón que se hizo y que las víctimas del delito siempre sepan que dimos el máximo y que si no se logró, pues eso no estaba, ¿verdad?, en las manos de nosotros. Pero siempre tener la certeza y la tranquilidad moral de que se hizo lo que se tenía que hacer, y yo creo que desde esta posición, ¿verdad?, mirándolo desde la óptica de fiscalía, que uno está trabajando con las víctimas de delitos, y uno tiene, ¿verdad?, esa cercanía con estas personas, creo que uno crea ¿verdad?, unos sentimientos y unas cosas, ¿verdad?, que se envuelven en este tipo de procesos, y yo sé que si no se gana el caso, pues uno está un poquito triste, pero eso no significa que no pueda estar satisfecho con el trabajo que se hizo. Muy bien. Yo quiero compartirle, porque ustedes son 3 personas jóvenes también, otra experiencia que tuve cuando comencé, yo comenzando un abogado, digamos, tierno, novato. Me tocó representar a un acusado que terminó con una determinación del Tribunal Supremo, un caso notorio. Y se lo digo a Licea, se lo digo a Mercado y se lo digo a Lugo, porque a veces pensamos que estamos frente a una pared, bien sea como fiscal o como abogado, y que no hay la posibilidad, y vamos a encontrar sobre la marcha, ustedes van a encontrar sobre la marcha de sus carreras como fiscales, personas que por razón de que ustedes tienen menos años en la práctica que ellos, pues van a pensar que ellos son los capacita mejor que ustedes. Yo tuve también un caso que terminó en el Tribunal Supremo y sentó, ¿verdad?, un precedente. Y cuando estábamos en la discusión del caso, el Departamento de Justicia había contratado un tratadista muy reconocido, que todavía vive, un profesor muy importante, que coincidió conmigo en la sala y me dijo: licenciado, usted no sabe lo que usted está diciendo. Informalmente me planteó eso. Yo, de veras. Sí, usted parece que no estudió Derecho. Me dijo eso. Y usted debería regresar al salón de clase. Y yo me le quedé mirando y le dije: oiga, profesor, déjeme decirle esto. Si ustedes me ganan el caso, con toda la experiencia que ustedes tienen, bueno, pues no ha pasado nada porque yo soy un novato. Ahora, si yo le gano, profesor, usted tiene un problema. ¿Y saben lo que le pasó? Le gané el caso. No lo vi por mucho tiempo, pero Dios lo puso en mi camino. Luego me lo encontré en un restaurante y me dijo: licenciado, ¿cómo está? Estoy bien. ¿Se acuerda de mí? Profesor, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? A propósito, profesor, ¿cambió el prontuario de su clase? Y con eso es lo que le quiero decir a ustedes, a ti, a Licea, a ti, Mercado, y a usted, Lugo, es que el hecho de que tengan pocos años en la práctica o que alguien pretenda que ustedes son jóvenes, no le resta nada de capacidad para alcanzar el objetivo que persigan. Y piense siempre en ganar. Yo detesto perder. Malditas sean las derrotas. ¿Verdad? Hay una cosa que se llama resignación, pero piense siempre en ganar. Como le dije a los demás que estuvieron en el panel antes, pues el próximo lunes vamos a tener una reunión ejecutiva para atender los nombramientos suyos y luego en la tarde vamos a bajarlos al pleno, así que si quieren acompañarnos, coordinan con María Alma para que les separe el espacio a ustedes y a su familia. Gracias a los 3 por participar y por estar aquí con nosotros y hacerse disponible para representar al pueblo de Puerto Rico en la sala del Tribunal de Puerto Rico. Gracias, se pueden retirar. Muchas gracias. Gracias. Yo quisiera... Permiso para retirar. Sí, cómo no, compañera. Gracias. Escuchando las respuestas que le ofrecieron a mis compañeros, por favor me contestan con un sí o con un no esta primera pregunta y luego quiero abundar, ¿verdad?, con ustedes. Podríamos concluir que el Departamento de Corrección y Rehabilitación no tiene todas las herramientas necesarias para ofrecer los servicios que alcancen ese objetivo. ¿Usted estaría de acuerdo conmigo? Correcto. ¿Usted también, licenciado? Sí. Muy bien. Así es que el proceso de rehabilitarse o lograr ponerlo en condiciones de readaptarse, en alguna medida depende no tan solo de la voluntad del individuo, sino también de las herramientas que se le puedan proveer, porque como dijo el licenciado Rosado, en algunas ocasiones hay condiciones patológicas que inciden sobre
sobre todo eso. ¿Están de acuerdo conmigo los dos? Sí, bien. Entonces, si llega un caso entre ustedes, en una solicitud, con esas deficiencias, ¿verdad? El individuo, porque no se puso en condiciones o no se le llevó o no se le proveyó, digamos, el servicio, y la persona adolece de esas deficiencias ante la Junta, ¿cuál sería su determinación, Rosendo? No descartarlo, presidente. No descartarlo quiere decir No qué. descartarla, renunciar. Esa posibilidad de que pueda salir bajo libertad, bajo palabra. ¿Y Habría usted, que licenciado garantizarle Rosado? eso. ¿Y usted, Rosado? Yo creo que habría que cada caso evaluarlo en sus méritos y atendiendo siempre la opinión de los peritos, ¿verdad?, del departamento, para tomar una decisión justa para todas las partes, porque el hecho de conceder la libertad bajo palabra, más allá de impactar el confinado y la víctima, es algún evento que afecta a la sociedad en general. Claro. Partiendo siempre a lo que voy, y quiero que me contesten. Su función no es determinar si el Departamento de Corrección y Rehabilitación cumplió o no con su deber. Esa no es su función, ¿verdad que no? No, totalmente de acuerdo. No. Su función es si en efecto el individuo está apto para salir a la calle por el impacto que tiene más allá de lo que es la relación entre el confinado y el Departamento de Corrección. ¿Está de acuerdo conmigo? Así que resulta una tarea bastante compleja cuando uno trata de poner todos esos elementos y sincronizarlos para que no haya ningún problema, ¿verdad?, en el futuro. Así que los dejo con eso. Yo he estado mirando la Junta de Tajo Palabra y a veces creo que debería trabajar con más rapidez de la que lo hace, pero hay elementos que no están en su control que evitan que sea, ¿verdad?, más rápido. Y quizás en el futuro debamos retomar ese tema y discutirlo para ver de qué manera podemos ser más ágiles en este ejercicio de armonizar todos esos elementos. Le agradezco a los dos, ¿verdad?, su disponibilidad, su trabajo, y de igual manera que le dije a los dos paneles anteriores, los invito el próximo lunes 16 en horas de la tarde, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde en adelante vamos a estar atendiendo los momentos. Muchas gracias a los dos, están excusados. Gracias, Muchas gracias. presidente. Siendo las 11:47 de la tarde, la Comisión de Innovación, Reformas y Nombramientos, de hoy viernes 13 de junio, está por terminadas sus labores y convoca a una vista ejecutiva el próximo lunes 16 a las 9 de la mañana.